Asambleísta Francisco Ulloa. Si me ayudan con la presentación, señor presidente. Señor presidente, compañeros asambleístas, si el día de hoy la Asamblea Nacional aprueba una proforma bajo los términos del informe de mayoría, prácticamente estaría renunciando a su función como tal y a sus atribuciones, porque curiosamente se están olvidando que en esta proforma existen aspectos de inconstitucionalidad, de ilegalidad y de no observancia inclusive del mandato popular establecido en las urnas, que voy a pasar a demostrarlo. En el análisis de ingresos podemos observar claramente cómo el país seguirá hipotecado a los financistas chinos, rusos y brasileños. El ministro de Economía y Finanzas se ha negado a transparentar el uso de esos 4.000 millones de dólares que estarían ingresando para financiar el hueco que tiene la proforma presupuestaria. Adelante. Estamos dependiendo en esta proforma presupuestaria básicamente de ingresos tributarios en un 45.6%, sin tomar en cuenta aquí los ingresos de la inconstitucional vigencia de la reforma tributaria y un 15.4% por efecto de ingresos petroleros. Con esto queda demostrado que efectivamente este es un gobierno que le mete la mano al bolsillo del pueblo ecuatoriano y que busca financiar la proforma presupuestaria fundamentalmente en base a impuestos. Adelante. Aquí vamos a empezar a desmitificar el informe de mayoría. Nos dicen que cumplen con la Constitución y que han alcanzado lo que señala el mandato popular. Señores, efectivamente, y viendo los números, pongan la siguiente lámina, se destina a educación intercultural apenas el 3.9% del Producto Interno Bruto, que representa 2.777 millones, cuando en realidad debería representar el 5.6% si se observase la disposición 18ª de la Constitución y el mandato popular de la consulta del 2006. Esto es, si se observase esto, el presupuesto en educación en esta línea debería ir a 3.995 millones de dólares. Existe un doble discurso en el gobierno nacional y un nuevo engaño, así como le engañaron que iba a haber 15.000 partidas presupuestarias, partidas para profesores hace varios años y que no la cumplieron. Hoy hablan, como va a ser año electoral, de 49.000, pero no existen los recursos. Veamos qué pasa con educación. Adelante. Hay expresas normas que prohíben rebajar los recursos de las universidades. Y ahí está cómo efectivamente se rebajan las universidades. A casi todas se les va bajando el presupuesto. Hay un incremento total en torno a esta partida para educación superior de 4.17 millones, pero de esos 4.17 millones del incremento al volumen total, 130 millones van a ser destinados al CENESID. Esas verdades no le dicen al país. Universidad Central del Ecuador rebajada en más de 5 millones su presupuesto. Universidad Técnica de Cotopaxi, perseguida políticamente por este gobierno, rebajada en más del 30% su presupuesto. Universidad Estatal Amazónica rebajada en su presupuesto, y así podríamos hablar prácticamente de todas. De todas. Avance. Nos dicen que en salud están cumpliendo con la obligación constitucional.
Señores, para salud se asigna apenas 1.776 millones de dólares, que representa el 2.5% del PIB, cuando en realidad debería ser el 3.40% del PIB, que llegaría a 2.438 millones de dólares. Aquí el gobierno nacional está incumpliendo con la salud en más de 662 millones de dólares. Veamos bienestar social. En bienestar social se asigna 1.170 millones de dólares para bienestar social y dicen que está privilegiado. Eso implica que es el 2.5% menos de lo asignado en el año 2011. Siguiente. Sector agropecuario, al que deberíamos precisamente privilegiarle porque ahí está la seguridad alimentaria del país. Miren lo que ha ocurrido con el sector agropecuario. Del 2010 al 2012 hay un permanente decrecimiento en la entrega de recursos para este sector. Es así que en el 2012 se asigna apenas 211 millones de dólares. ¿Esto qué representa, señores? El 68.7% menos que en el año 2011. El sector agropecuario apenas con el 0.3% del Producto Interno Bruto y dicen que están cumpliendo con la seguridad alimentaria del país. Siguiente. En desarrollo urbano y vivienda, sabemos que en vivienda se supera los 3 millones de unidades de déficit en vivienda. Sin embargo, miren lo que ocurre con la vivienda. Se asignan apenas 110 millones de dólares, que representa el 138.3% menos que lo asignado en el ejercicio económico del 2011. Para vivienda apenas se asigna el 0.2% del Producto Interno Bruto. Siguiente. Pero miren en cambio qué ocurre con los asuntos internos y de defensa nacional. Bueno sería que efectivamente se busque en forma sana garantizar los recursos de la seguridad interna del país. Pero lo que está ocurriendo es que quieren implementar esa famosa reforma con esas guardias pretorianas y demás. Si solo comparásemos entre cuánto se destina a asuntos internos con otros sectores, veríamos las enormes diferencias, que nada tienen de diferente al modelo neoliberal. 1.693 millones de dólares es la diferencia entre lo asignado a defensa y lo asignado a salud. 691 millones en menos es la diferencia entre lo asignado a asuntos internos y educación. Y para agricultura, miren la diferencia, 3.258 millones de dólares menos se asigna a agricultura, en tanto que a asuntos internos se entrega esas cantidades increíbles. Siguiente. Esas son las verdaderas prioridades del gobierno nacional. Esas son las verdaderas prioridades, pero si fuese bueno, si se respetase lo que significa la verdadera convicción del trabajo de los militares en seguridad externa y de la policía en seguridad interna, pero inclusive a esas instituciones les quieren destruir. Siguiente. Y estas son las grandes perlas de este malhadado presupuesto del 2012. Difusión, información, promoción y publicidad, ahí están los números de partida, 11 partidas en las que aproximadamente se destinan 295 millones de dólares. 295 millones de dólares en publicidad y propaganda gubernamental, compañeros. Y no solo se sorprendan de esto, pongan la siguiente, compañeros. En partidas que ni siquiera explican, porque le ponen como partidas de servicios generales, y ahí están los números de la partida correspondiente. Se están reservando 266 millones de dólares. 266 millones de dólares. Siguiente. Los despidos al sector público continuarán por compra de renuncias, 155 millones de dólares. Pero veamos esto que ya es la perla de la corona. Siguiente.
Se supone que el Estado ecuatoriano tiene las mentes más lúcidas, según dicen, pero van a destinar 250 millones de dólares en consultorías, asesorías e investigaciones. Y como parece que el hambre es atrasada y la sed igual, en este presupuesto se asignan 156 millones de dólares en alimentos y bebidas. ¿A qué personas y en qué circunstancias se asigna esta cantidad? Señor presidente, como ya vi que me está anunciando Terminó que su el tiempo, tiempo se ha asambleísta. terminado, quiero simple y llanamente decirle que quiero ingresar por secretaría una moción previa para que no se vote ese informe de mayoría. Usted será quien lo califique, en la cual estoy debidamente sustentando que debemos observar la proforma presupuestaria y disminuir estas partidas cuestionables e incrementar a las partidas de educación, salud, universidades, bienestar social, desarrollo urbano y vivienda, sector agropecuario. Y eso que conste que no mencioné lo que están haciendo con cultura y las casas de la cultura, en donde aprueban proyectos inexistentes en beneficio del Ministerio de Cultura y les retiran los presupuestos a las casas de la cultura con proyectos debidamente formulados. Gracias, señor presidente. Voy a ingresar este documento.